Bienvenidos al episodio 10 de la Bitácora Antropológica, desde la antropología periférica con Nora Zapata. Conversamos con la colega Nora sobre dos libros, dos proyectos que ella ha trabajado. Los dos libros se llaman Trayectorias antropológicas desde los saberes periféricos. El primer tomo, digamos, el primer libro habla sobre eh, su experiencia como alumnos de antropología y sobre sus prácticas de campo, digamos, es un trabajo como autorreflexivo. El segundo texto tiene el mismo nombre, pero es un texto que contiene autografías y autoetnografías laborales de cada uno de los participantes. Eh, es decir, los colegas trabajan en estos textos las experiencias que se hacen y en sitios, en lugares donde no se reproduce la práctica antropológica tradicional de la enseñanza y de la investigación, es decir, su ámbito laboral alejado de la academia. Esto nos lleva en este episodio a reflexionar sobre la cuestión laboral, sobre la dificultad de encontrar trabajo a los colegas, pero también nos habla de esta posibilidad de generar conocimiento fuera de la academia. Es decir, no porque esté fuera de la academia no es un saber y no se practica un saber. De verdad que es una experiencia y un episodio muy interesante, muy reflexivo sobre el quehacer antropológico en el país y la necesidad de encontrar espacios laborables adecuados y dignos para los colegas. También nos enseña cómo pues no se dan por vencidos y cómo lo que aprendieron de alguna forma lo practican en lugares como un call center o una escuela o como vendedores o lo que encuentren de trabajo, pues, ¿no? Son alumnos de la UAM Iztapalapa, antropólogos de la UAM Iztapalapa, los que participan en este proyecto de trayectorias antropológicas desde los saberes periféricos. Además, el título es bastante sugerente y nos invita a leerlos. Yo, además de invitarlos a que escuchen este episodio, los invito para que puedan ponerse en contacto con Nora para conseguir estos textos y ampliar el conocimiento etnográfico y un poco esta creación y quizás hasta sociológica, ¿no? De imaginación sociológica que nos permita tener un conocimiento fuera de la academia y de ese rigor académico que a veces es un obstáculo, pues. Mi nombre es Said Vázquez, esta es la Bitácora Antropológica, el episodio 10, desde la antropología periférica, y ella es Nora Zapata. En Etnografía Estudio hacemos la Bitácora Antropológica. Mi nombre es Said Vázquez, sociólogo utópico, antropólogo indecente. Mi nombre es Nora Adriana Zapata Norberto, soy antropóloga social de profesión y siempre me ha llamado la atención, digamos, el cómo se comporta la gente, el qué hace, el cómo percibe su alrededor y el cómo reproduce sus prácticas sociales. Y esto me llevó a que, terminando la carrera universitaria, yo tuviera la intención de incorporarme a alguna institución para laborar. Sin embargo, hay pocas oportunidades para trabajar, sobre todo para los recién egresados. Y ello me llevó a que yo primero conociera el mundo del call center, antes que, digamos, el ámbito educativo, porque yo soy profesora de hace más de 25 años, pero también he trabajado como pues, asesora telefónica. He estado compaginando
ambos ámbitos, dependiendo de la situación, ¿no? Entonces, esto me llevó a tener pues diferentes experiencias laborales, porque no todas las empresas se comportan de la misma manera. Sin embargo, más que verlo desde el ámbito económico, a mí me gustaba visualizar el comportamiento social dentro de la empresa, porque cada empresa funciona diferente. Ajá. Entonces, esto trajo una cosquillita de manera constante en mi pensamiento hasta que yo decidí platicarlo, que me gustaría mucho, bueno, externarlo, que me gustaría mucho hacer un escrito en donde yo pudiera explicar y sobre todo dar a conocer, sobre todo eso, dar a conocer a otras personas lo que son las experiencias laborales para una antropóloga que no ha tenido un trabajo, digamos, estable. Lamentablemente los antropólogos tenemos que muchas veces reinventarnos para poder encajar en un ámbito laboral. Entonces, en estas pláticas, pues, yo le comenté al doctor Víctor Manuel García Torres mi inquietud y él me decía, podemos trabajar un libro en donde invitemos a otros compañeros también a contar sus experiencias laborales. Entonces es así como nace la idea de trabajar lo que se conoce como antropología periférica. Esto es retomado, digamos, de un estudioso también llamado Cardoso de Oliveira y que habla sobre pues los ámbitos laborales como tal, ¿no? En los cuales pues nosotros vamos a generar diferentes expresiones y digamos que no nos encontramos en los centros de trabajo donde se reproduce, digamos, la práctica antropológica, ni en instituciones, ni en centros, ni en departamentos en donde se aplica, se aprende y se enseña, digamos, la antropología. Entonces, esto hizo que se hicieran vinculaciones, enlaces con otros excompañeros que también quisieran contar sus experiencias laborales. Y es así como surge un primer texto que se llama Trayectorias antropológicas desde los saberes periféricos. Ajá. En este primer texto hablamos sobre autoetnografías de estudiantes de la UAM de Iztapalapa. Y este primer texto básicamente lo que hace es contar cómo fue, digamos, para nosotros estudiar la carrera y después cómo fueron las prácticas de campo. Ajá, los métodos utilizados, el tipo de trabajo que realizamos y en general todas nuestras experiencias. En general, este está compuesto por 10 artículos de diferentes compañeros, como vuelvo a repetir, que nos sumamos pues para dar a conocer lo que habían sido nuestras experiencias. Afortunadamente, este libro tuvo muy buena aceptación y recibimos también la propuesta de algunos otros compañeros que quisieron unirse a la causa, ¿no? Y es como surge este segundo libro, que es Trayectorias antropológicas desde los saberes periféricos, pero ya hablando de autoetnografías y autobiografías laborales. Entonces aquí ya nos metemos un poco más a explicar cuál ha sido nuestro campo laboral, ¿no? En general. Sí, bienvenida a la bitácora. Muchas gracias, muchas gracias. Esta es digamos, una buena oportunidad para que nosotros demos a conocer nuestro material porque es un material autogestivo. Esto significa que nosotros mismos nos hacemos cargo de nuestros gastos, ¿no? Lo que es el ISBN, todo lo que es la edición, la compilación, la misma impresión. Entonces son gastos que nosotros asumimos y que por lo tanto no tenemos la manera de que alguien más lo venda, ¿no? Sino que nosotros mismos somos los que lo ofrecemos. Ok. Es muy interesante, yo los invito a que lo lean. Son muy interesantes los textos en el sentido de que hablamos de una dinámica sociocultural de la personalidad, de nuestra propia identidad,
y de la reproducción en los campos laborales ya con un perfil antropológico, ¿no? Aplicándolo en diferentes áreas, como por ejemplo, en este segundo texto yo hablo sobre esta experiencia del llamado call center, de experiencias desde 1999 hasta el 2020. Y a lo largo del texto yo voy explicando primero cómo eran las contrataciones, ¿no? Ha cambiado muchísimo la manera de contratar al personal. Segundo, la tecnología, el uso de las tecnologías, haciendo cuestionarios escritos en donde nos daban las hojas, las plumas y bueno, pues ahí vamos haciendo rápidamente las respuestas. Posteriormente a ello me tocó también hacer las llamadas, o sea, eso era cuando eran llamadas de entrada, pero cuando eran llamadas de salida, tomarles de la hoja de la sección amarilla para poder marcar, ¿no? Porque también me dedicaba a hacer estudios de opinión sobre política, sobre también artículos de calidad, o sea, ver la calidad de los servicios de diferentes instituciones, como puede ser, no sé, Sears, Sambors, Palacio de Hierro, etcétera, y estudios de opinión, pues, de la gente en general, ¿no? Ok. También enmarcar, digamos, el hecho de cómo antes podían hacer una propuesta para a lo mejor vender un servicio o vender una tarjeta telefónica y cómo esto fue cambiando a lo largo de los años cuando se pusieron un poco más estrictos en el hecho de poder proporcionar, digamos, un plástico, ¿no? Que muchas de las veces nos llegaban a nuestro domicilio y no sabíamos ni por qué, ni la habíamos solicitado, ni de dónde habían sacado nuestros datos y todo esto. Entonces, esta dinámica es la que yo comparto porque esta experiencia es de algunas empresas que no tienen una muy buena ética, que digamos, pues le permiten a los trabajadores hacer trampa, digamos, ¿no? En la venta de sus servicios o sus bienes, tomando los datos de la gente en general y dándoles el producto aunque no lo soliciten, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ok. Entonces es así como, bueno, voy explicando cómo es que llegan estas tarjetas que no se solicitan y por qué, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Asimismo, pues describir el pago que al inicio era muy buena la paga, porque te pagaban por 4 horas, a lo mejor 5 horas de servicio, y que con el paso del tiempo te van dando o te van pidiendo más exigencia en el campo laboral, ¿no? Yo empecé trabajando de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde, y me pagaban muy bien el cuestionario, hasta 130 pesos un cuestionario. Ya cuando va pasando el tiempo, pues ya te piden que sea desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, supuestamente con un medio turno. Ajá, porque el máximo de turno es desde las 8 hasta las 6 de la tarde. Entonces ya te ofrecen, digamos, una amplitud en el tiempo que tú tienes que estar en la empresa, dar más de tu tiempo, dar más de, digamos, lo que ellos te ofrecen, ¿no? O sea, finalmente entras trabajando a lo mejor en un horario de lunes a sábado y después te dicen que tienes que cambiar y que puede ser rolado tu turno y demás. O sea, puedes trabajar en la mañana o en la tarde y que también de la misma manera pueden ser más horas o si no, trabajar en domingo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, vamos viendo cómo la dinámica laboral va cambiando de acuerdo a la actualidad, ¿no? Que en los 90 era más fácil ofrecer un servicio, acomodar una tarjeta y que tú pudieras, además de cobrar tu salario, pues pudieras cobrar a lo mejor también un porcentaje extra, ¿no? Lo que le llaman las comisiones, cosa que Ok. en la actualidad, pues es un poco más complicado, puesto que te piden que para comisionar vendas a lo mejor 40 tarjetas, pero que las 40 pasen, pero que las 40 se entreguen, pero que las 40, ¿sí me entiendes? O sea, ya con más restricciones y a mes vencido. Es decir, terminas tu mes de trabajar, solo te pagan tu sueldo y hasta el otro mes puedes comisionar, siempre y cuando todas tus tarjetas pasen, por ejemplo, ¿no? Y Ok. ahí pues ya hay una desventaja para el trabajador. Sí.
Oye, ¿por qué estudiaste antropología social? Fíjate que eso lo cuento en mi primer libro. Desde que yo era muy pequeña, me llamaba mucho la atención el comportamiento de la gente. Ah, ok, lo que Yo nos decías al principio. percibía, Pero, así es, yo pero percibía, dijiste, bueno, pues hay de estas carreras a estas, que yo creo que antropología social es la que se acerca a fíjate esto, que, o qué onda. ajá, bueno, mira, yo tenía, ya cuando estaba en bachillerato, yo tenía muy claro que quería economía, sociología o antropología. Como que eran de las áreas que me llamaban mucho la atención y donde yo tenía como más habilidad, por decirlo de alguna manera. En colegio de bachilleres llevamos algo que son las carreras, las materias optativas. Entonces, esas optativas te dan la oportunidad de que tú enmarques, digamos, hacia qué área te quieres dirigir. Y pues yo era buena en las tres, entonces me gustaban las tres. Mm, Hiciste Cuando examen de salgo de admisión, bachillerato, ¿mande? hiciste examen de admisión para entrar a Así, antropología en la UAM. así es. No fuiste, no le intentaste la ENA, no intentaste No, sociología, no, yo hiciste la tenía muy UAM. claro dónde quería entrar y fue el único examen que hice. Ok. ¿Y qué tal? Entonces, ¿Qué te pareció la carrera? me encantó. ¿Qué es lo que más te gustaba? Pues mira, fueron muchas cosas, pero yo sentía como que, si tú quieres verlo de esa manera, la tenía tatuada en mí, porque te digo que cuando yo era muy pequeña yo veía cómo se comportaba la gente y hacía la comparación de por qué nosotros no nos comportamos igual, por Pero qué mi eso, familia no hace esto, por ajá, qué, o sea, siempre estarme cuestionando, ¿no? Sobre todo la dinámica sociocultural que se da. sí es lo que Por te voy a decir, ejemplo, porque una de las seguramente cosas que, eso lo podrías ver en psicología, ¿no? sí, pero es que es desde otra perspectiva. Ajá, ¿qué es lo que lo mueve? Y en los otros son como aprendizajes culturales, ¿sabes? Ok. Mi papá nos llevaba a las luchas, por ejemplo, ¿no? Y en lugar de yo ver el ring para ver cómo peleaban, o sea, yo veía a la familia que sacaba los platos, el agua, los huevos duros, el arroz, el pollo rostizado, o sea, esta verbena popular, pues, que se hacía en la grada y mi familia no era así. Entonces, muchas veces mis papás me llamaron la atención por el hecho de yo observar tanto tiempo a la gente, porque me llamaba la atención eso, ¿sí? O sea, prácticas culturales como tal. Ok. Bueno, y luego, digamos, cuando terminaste la carrera, no hubo, y empezaste a buscar trabajo, ¿no te generó cierta decepción la carrera? ¿Qué pensabas? Que no encontrabas trabajo pues lo que habías estudiado, etcétera. ¿Qué crees que nosotros tuvimos un profesor que hasta la fecha tenemos el vínculo y él fue muy claro con nosotros desde que comenzamos la carrera y nos dijo, de antropólogo no te vas a hacer rico y vas a salir y no va a haber trabajo. Entonces, si lo que tú quieres es ganar dinero, tal vez tengas que escoger otra carrera, porque aquí no lo vas a hacer. Y esas palabras las tengo muy presentes. Desde ese momento yo tuve que ser muy clara conmigo misma y decir, sí es cierto, ¿no? A lo mejor saliendo de aquí me voy a dedicar al ámbito de la educación, tal vez. Me gustaría algún proyecto en donde yo pudiera viajar y a lo mejor poder describir pues el comportamiento social, pero a lo mejor no tengo la oportunidad de, ¿no? Porque además soy de las primeras generaciones que en mi familia tuvieron una carrera universitaria. Entonces eso también es determinante porque no tienes quien te vaya guiando, si tú quieres verlo de esa manera, que te pueda sugerir, mira, está otra opción o demás, ¿no? O además conocidos en donde te puedan inclusive hasta colocar en algún empleo. Entonces no lo había. Y no hubo presión por parte de tu familia, bueno, consigo un trabajo de acuerdo a lo que estudiaste, porque seguramente puedes conseguir un trabajo sin estudiar antropología, ¿no? Lo que quiero decir es encontrar un trabajo de acuerdo a tu perfil. No, Claro, no hubo presión por parte de tu familia a decir que estudiaste esto, si no.
Si estás No, en el call nunca, center. no, nunca, pero además déjame decirte que de antropología tú puedes hacer y trabajar en todos lados y puedes aplicar tus conocimientos antropológicos. Justamente esta es la propuesta que nosotros hacemos, ¿no? Porque es una antropología aplicada, aplicada a nuestro propio estilo de vida y a lo que tú vas teniendo al paso, ¿no? ¿Qué entienden por antropología aplicada? La antropología aplicada es todo lo que tú aprendiste en la universidad. Le tienes que buscar como aplicabilidad a un campo laboral o a un lugar específico. Por ejemplo, yo soy docente y he sido docente de bachillerato por más de 25 años. Sin embargo, también he dado clases a nivel universitario. Ujú. Cuando, por ejemplo, te voy a poner en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, tú dirías, ¿y qué hace un antropólogo ahí? Ahí se da una materia que se llama antropología del cuidado y esta tiene mucho que ver con los usos y costumbres de toda la población, ¿no? Entonces, pues tú vas a aplicar esa antropología y le vas a saber, a dar a entender o a saber a los enfermeros o a las enfermeras que tienen frente a ellos a una persona. No es en sí una enfermedad, no es en sí una persona que se queja nada más, que además de tener una enfermedad, va a tener una comorbilidad, es decir, va a tener otras complicaciones, pero también va a tener una serie de usos y costumbres, tradiciones que van a permear inclusive hasta su propia enfermedad, ¿no? Porque tienen formas, pues, de poder sobrellevar Ok. su padecimiento, su enfermedad. Sí, bueno, ese es lo que se trata la materia. Pero ¿cómo se aplica la antropología en esa? Así, justamente. Es que no Por entendí. ejemplo, no me terminas de entender. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos frente a nosotros enfermeros o enfermeras, les podemos solicitar algún trabajo de alguna enfermedad o algún padecimiento. Ujú, Y le vamos a pedir que haga un estudio, un análisis de caso, en donde además de decirnos de la enfermedad y cuáles son eh, pues sus diagnósticos y sus tratamientos biomédicos, también va a haber una vida cotidiana de ese enfermo. Y entonces va a llevarlo a la práctica a través de sus prácticas culturales. ok. Por ejemplo, algo tan simple como decir que alguien padece a lo mejor de hipertensión y le van a dar los sartán de 100 miligramos, pero además de ello, el señor pone toda la noche un vaso con agua y alpiste para que le baje la presión, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí se van a complementar tanto las recomendaciones médicas de la biomedicina como sus prácticas tradicionales. Entonces, esos estudios de caso es a lo que nosotros le llamamos básicamente antropología aplicada. Ok. Ese es en el caso de un docente. Y la antropología aplicada en otro tipo de ejercicio laboral. De ámbitos, por ejemplo, tenemos los casos de antropólogos que se dedican a la medicina forense, que después de haber salido, por ejemplo, de la UAM, que tenemos una antropología social, tienen una antropología física para ver todo cómo está constituido el cuerpo y demás, y posteriormente se agremian, digamos, al ámbito de la medicina forense y que en la actualidad pues tiene mucho auge, ¿no? Porque finalmente también deben de dar ellos un veredicto de acerca de cómo murió la persona, qué fue lo que sucedió, y todo ello. ¿Hace cuánto terminaste la carrera? La terminé en el 2000, bueno, en 1999, pero yo me titulé en el 2000, En el 2000, o sea, 25 años. Y, 25 años. y tienes 20 dando clases, es decir, 5 años te dedicaste a hacer otra cosa. 25, sí. Ambas, ambas. ¿Por qué? Porque a lo mejor en la mañana daba clase y en la tarde call center, o al revés, primero call center, luego clase. ¿Y en el call center sigues todavía o ya nomás fueron esos 5 años?
No, fue hasta, fíjate que mi última práctica fue en el 2020, que es la última que describo, y eso por la pandemia, Ah, ¿no? ok, Porque antes ya de ves que- que con esta situación laboral, pues yo no me dedicaba a trabajar en el gobierno ni tenía una plaza fija. Yo me dediqué más al ámbito de la educación particular. Ok, Eh, y entonces cuando empiezan a cerrar las escuelas, llega un momento en que las empresas privadas o las escuelas privadas pues cierran. Cierran y no tienes prestaciones y no tienes una seguridad social, ni mucho menos una seguridad de salario. sí, Entonces, al principio, pues era todo padre porque ganas diferente a como podría ganar un profesor del Estado de México, tal vez, ¿no? Que es constante su salario. Ganaba mucho más, tenía, digamos, un estilo de vida bueno, entonces no sentía la necesidad de tener pues a lo mejor una basificación o trabajar en gobierno. sí. Oye, Y cuando cerraron la escuela donde yo trabajé muchos años, pues ya te das a la tarea de decir, chin, ¿y ahora qué hago, no? Y entonces te tienes que reinventar y decir, ah, pues es que yo sé hacer esto, pues voy a ver, ¿no? En el ámbito del call center a ver qué hay, ¿no? Porque además, déjame decirte que también dentro del call center hay personas que tienen un bachillerato y que pueden acceder sin problema o secundaria y pueden acceder sin problema a requisitar, digamos, un formato. Pero la manera de ver o entender la realidad es muy diferente cuando eres antropólogo, ¿no? Y a mí es lo que me decían, hay una parte donde viene una descripción a lo mejor de la situación, dependiendo del call center y dependiendo de lo que estés ofreciendo, pero a mí me decían mis jefas, oye, es que haces una descripción tan detallada que, bueno, nos gusta mucho, vamos a mandarte a ti, ¿no? Pero porque yo soy antropóloga, porque yo tengo ¿crees que, otros recursos. crees que tu carrera, pues que tu profesión es más que una profesión como una forma de vida, una forma de ver el mundo? Yo creo que Que tú sí. ves los ojos de manera distinta que la ve cualquier persona por ser antropóloga. O sea, la antropología te dio, digamos, unos anteojos para ver el mundo. Es que siento yo que genera ciertas habilidades que a lo mejor la gente que no ha tenido esa preparación lo ve de una manera distinta. ¿Cómo qué habilidades, Nora? Por ejemplo, yo te voy a contar que estaba en una empresa donde íbamos a realizar pues evaluaciones, ¿no? Del comportamiento del personal como tal, también en ese mundo del marketing, ¿no? Entonces me mandaban tal vez a algún restaurante, tal vez a una farmacia, ya sabes, ¿no? Y ahí lo que tú tenías que ver era quién te atendía, cómo te atendía, quién era la persona, cómo te ofrecía el menú, todo tenías que describir, ¿no? Y personas que eran compañeros, digamos, que también estaban trabajando en el mismo lugar, veían una cosa y tú veías otra. ¿Sí me explico? Porque pones como más atención, hay una como mayor sagacidad en el uso, digamos, de tus cinco sentidos, inclusive, de lo que hueles, de lo que oyes, de lo que ves, ¿no? O sea, todo esto. Y la habilidad también para el usar a lo mejor la tecnología, como puede ser una cámara, ajá, como grabar un video en donde hubiera una evidencia de, ¿no? Eso también me permitió que entregara muy buenos reportes que me felicitaran por ese trabajo. Y hubo ocasiones que me decían, oye, pues coméntales a tus compañeros o diles o compárteles cómo le haces, pero aunque tú le digas a una persona es que debes de escribir, la gente se va a basar a lo mejor en una descripción física, una infraestructura o una descripción física de la persona, pero no una descripción generalizada como de la espacialidad y qué se sentía en el aire y a qué olía y qué pensaste y qué te dijo y cómo te vio y de qué manera te contestó y todo ese tipo de situaciones ya no ponen pues atención, ¿no? En ello y es algo muy importante. Ok. Oye, regresando un poco al asunto ahí de la cuestión laboral, ¿crees que las
condiciones laborales, no solamente para antropólogos, sino para los profesionistas que terminan cualquier carrera, son malas en el país? Yo creo que son complicadas y son complejas. Algo, por ejemplo, que yo puedo ver y es muy latente, es que si hay una convocatoria, muy difícilmente van a decir antropólogo. No, nunca. Sí o sea, sí encuentras que digan a lo mejor abogados, a lo mejor administradores, a Ujú. lo mejor químicos, físicos, inclusive matemáticos, ingenieros civiles, etcétera, ¿no? Pero así como tal un antropólogo, Y de hecho muchas veces me han preguntado, pero ¿qué hace un antropólogo? O sea, porque no queda muy claro qué es la antropología, ¿no? En general. Y esto es una desventaja porque, por ejemplo, están solicitando profesores del área de sociales o de humanidades y tú dices, no, pues yo puedo dar historia, yo puedo dar economía, yo puedo dar filosofía, yo puedo, ajá, pero te dicen, no, es que si es filosofía debe ser filósofo, si es economía debe ser economista, ajá, o si no, pues abogado de plano, Ajá. pero no, antropólogo no. O sea, no entra dentro, ¿no? De la currícula y eso, pues es una desventaja. Y yo te hablo de mi carrera. Yo no sé de las demás carreras cómo lo perciben. No, pero por ejemplo, ahí en el call center yo me imagino que había también otros profesionistas. ¿Qué crees que sí? Es un mundo de profesionistas. Pues encontré administradores, encontré abogados, encontré también A eso me economistas, refería. ¿Crees este, que toda esa gente pues está haciendo cosas que para las que no estudiaron y que en ese sentido hay una las condiciones laborales, las condiciones profesionales no son buenas en el país? A eso me refería. Mira, hay personas que sí estudiaron, pero no terminaron, o sea, no hicieron una tesis, por ejemplo. Y eso es una limitante, porque cuando tú vas a solicitar trabajo no tienes una cédula Un profesional o no título. tienes un título. Ajá. Así es. Y entonces, pues no eres ni licenciado, pero ya eres más que bachillerato, entonces, pues te encajona, ¿no? Entonces, muchos de los compañeros que yo tuve tenían esta situación. Ajá. Si tú me dices, ¿y por qué tú? Yo siempre, desde que salí de la escuela, yo tuve un título. Y si tú me dices, ¿por qué tuviste que haberte ido a un call center teniendo un título? Porque a mí no me gustaba estar desempleada. Porque si se terminaba, por ejemplo, el contrato laboral en el área de educación, yo no podía darme el lujo de decir un mes no trabajo, porque un mes no iba a tener dinero. Y además yo tenía hijos. Y ese es algo muy fundamental y principal, ¿no? No le puedes decir no vamos a comer hoy. Entonces hay que buscar qué más hacer, ¿no? Entonces yo por eso no me interesaba haber tenido el título, porque lo que yo necesitaba era solventar mis gastos. Y porque yo siempre, o sea, he sido a lo mejor muy práctica, si tú quieres verlo así, pero muy pragmática. O sea, la práctica yo la puedo utilizar en algo más. Y ahora sé que sí. En el momento en que ya vi mi participación en este otro libro, digo, claro, todas esas experiencias me sirvieron y todas esas experiencias las quiero compartir con las nuevas generaciones de estudiantes de antropología. Porque es bien cierto que cuando tú sales no te están diciendo, a ver, necesito un antropólogo que acabe de egresar y que tenga estas características y que venga y que tenga muchas ganas de trabajar. En tu caso, creo que es como claro y no hay duda, pues, con respecto a tu, ahí se me fue la onda esta, ay, tu perfil, digamos, ¿no? Pero ¿crees que sea necesario que una formación desde el bachillerato ¿cómo se llama esta cosa que les dicen qué profesión estudiar? Eso fue lo que se me fue ahorita el cassette. ¿Cómo se llama esta cosa? Es Área del conocimiento, ¿no? orientación vocacional, ¿no? Ah, ¿Crees que, o sea, contigo era claro que no había que meterte duda. a duda, sí, o a un curso de esos de orientación vocacional? ¿Pero crees que en México hagan falta ese tipo de cosas para que los jóvenes tengan una
mejor posibilidad de encontrar un empleo Claro. mejor. Sin duda, sí se requiere saber qué habilidades, qué destrezas y qué aficiones son las que tienes, ¿no? Porque muchas veces estudian una carrera y cuando la concluyen resulta que no la ejercen porque no les gusta, porque nunca les gustó, ¿no? Y que nada más fue por cumplir con los papás, porque les dijeron, no, ya estás estudiando eso y ahora lo terminas, ¿no? Pero no es el caso que tú sufras una carrera profesional, ¿no? Más bien es que tú la disfrutes. Hola, Y como hola. docente, yo te puedo compartir que si los alumnos se te acercan y si te preguntan, ¿cómo le puedo hacer para saber qué quiero? Porque no tengo ni idea, ¿no? Por ejemplo, hay muchos niños que sí están muy, muy perdidos el conocerse a sí mismos y saber qué es lo que quisieran hacer. Pero también hay veces que se está pensando nada más en estudiar una carrera como para ganar dinero, pues, ¿no? Y no para Ajá. satisfacer estos gustos, como en tu caso, estas dudas, ¿no? No tiene el alma, digamos, ¿no? No, y déjame te cuento que a mí sí mi papá me lo comentó, me dijo: "Ay, esa carrerita, ¿qué? O sea, te vas a morir de hambre, ¿qué vas a hacer con eso?". Sí, Dije: "No me importa, o sea, me gusta". O sea, yo ya lo tenía muy claro, yo la quiero, ¿no? sí. Y no me arrepiento, no me arrepiento porque de todo aprendemos. Oye, bueno, el primer libro es unas autoetnologías, etnografías, perdón, Autoetnografía. autoetnografías, perdón, de algunos compañeros, ¿no? Es decir, Así es, platícanos brevemente aquí a la gente que nos está viendo y escuchando, ¿qué es una autoetnografía? ¿Qué características bien. debe tener? ¿Qué es de lo que hace, digamos? Pero lo básico. Ah, claro. Muchas veces confundimos la autobiografía con la autoetnografía. La autobiografía es básicamente decir cuál ha sido mi trayectoria, si vamos a hablar del campo laboral o mi vida en general. Ajá, Pero cuando hablamos de una autoetnografía es hacer una descripción muy detallada, porque es utilizar la etnografía como tal, que es un método antropológico, pero hablando de mí misma, hablando de mi trayectoria, pero ¿sabes qué? Algo muy importante, situándonos en un contexto sociocultural, económico, político, social. Esa es la diferencia, que nosotros situemos una situación nuestra en un ámbito de sociedad en general, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy estudiando en la década de los 80, ¿qué pasaba con la política? ¿Qué pasaba con la economía? ¿Qué pasaba con el área social? ¿Qué pasaba con los estudiantes? ¿Qué pasaba en ese momento en mi vida? ¿Sí me entiendes? O sea, más allá de una mera descripción de mi vida. ok. Y estas autoetnografías, Etnografías, ajá, etnografías, sí, etnografías, dije, son del presente, de este presente etnográfico que están viviendo los compañeros y tú, o es de un pasado, digamos. la mayoría hacen una descripción detallada desde que salen, digamos, de la escuela. Ah, ok. ¿En qué se centran? ¿A dónde van? ¿No? Ah, no, pues es que yo salí y me fui a estudiar una maestría, por ejemplo, ¿no? ¿Y como Y te cuántos, hablan de qué maestría y cuánto tiempo y después qué trabajo hicieron. ajá, y más o menos hay algún promedio de haber terminado la licenciatura a estar en el texto, en el libro? O sea, cinco, son Mm, de una misma generación, son de varias generaciones. En promedio, más o ah, menos, esos alumnos, ¿cuánto tiempo pasó? bien, todos, yo creo que tiramos más o menos como a los 20, 25 años de haber egresado, Ok, ¿no? Son compañeros contemporáneos, por decirlo de alguna manera, sí. los primeros. Ya los segundos son voces nuevas que, por ejemplo, yo no conocí, pero que se integran pues a contar también su historia. Y estos, no necesariamente son como trabajos, porque cuando yo había entendido, a lo mejor lo entendí mal seguramente, trabajos periféricos se referían a como fuera de la
del, digamos, de la profesión, ¿no? Ajá. No necesariamente entonces son así. Puede ser que un compañero haya estudiado en la maestría, el doctorado, y sea un investigador, pero está contando su historia. Pero lo están incluyendo dentro de estos trabajos periféricos, ¿o qué entienden por trabajos periféricos? Ah, es a lo que va, o sea, se le llama periferia y con eso empecé precisamente, porque estamos diciendo que no nos dedicamos a la institución donde se enseña la antropología. No estoy perteneciendo a una institución educativa, digamos, de antropología, pero tengo los recursos antropológicos para poder hacer un trabajo antropológico, aunque no sea dentro de esas instituciones, por eso se llama en las periférico, o sea, fuera de esas instituciones, centros o escuelas de antropología. Es decir, eh, hay una idea de que solamente el conocimiento etnográfico, el conocimiento antropológico se hace en la universidad. Y que, Esa idea se tenía, de hecho, ¿no? Que ajá. todos los proyectos o programas o investigaciones se pueden hacer dentro de esos centros que son los que producen, digamos, ese conocimiento. Sí, generar Eh, conocimiento, no, no necesariamente una investigación, sino generar Así es, conocimiento o en general reflexión. conocimiento. Ah, Pero surge la propuesta de Cardoso de Oliveira, que es un estudioso que plantea justamente esta idea de no necesariamente el conocimiento se va a producir dentro de esas instituciones. La antropología se hace a donde quiera que tú vayas, a donde quiera que tú te pares, ¿no? Y podemos ver a lo mejor trabajos de compañeros que sí estudiaron en un centro, por ejemplo, en el centro de la Ciudad de México, pero que salieron a hacer trabajo de campo fuera, ajá, ya están en la periferia y explican todas sus vivencias, sus experiencias dentro de otras escuelas que fueron, por ejemplo, a Veracruz, a Michoacán, a Puebla, ajá, y entonces hacen los relatos de esos lugares. ok. Entonces, estos son como las historias, Ujú. digamos en otras palabras, ¿no? No, no necesariamente es así, pues, pero son como las historias de vida, las historias académicas y laborales de unos egresados de la UAM Iztapalapa, Así este, es. que nos cuentan, digamos, sobre la construcción del conocimiento etnográfico, antropológico, a partir de su propia experiencia, Así es. ¿no? Yo te puedo decir que dentro de estas, porque lo pusimos como autoetnografías y autobiografías, nos hacen una descripción detallada, por ejemplo, de instituciones gubernamentales, que se instala, digamos, una antropóloga dentro de una institución y nos empieza a platicar cuál ha sido su experiencia dentro de la elaboración de los materiales educativos, ¿no? Otra persona a lo mejor se estudió esta parte de la práctica forense y se va a Ciudad Juárez a hacer una investigación sobre los hallazgos que se han encontrado, ¿verdad? De las muertas de Juárez. Otro trabajo, pues el que yo hago como antropóloga dentro de un call center, de la descripción de los espacios, de formas de pago, pero también se presentan otras voces que describen específicamente el trabajo en la universidad pedagógica, por ejemplo, ¿no? En Oaxaca, ¿no? Entonces, sí son diferentes, que aunque hablamos de ámbitos laborales, son diferentes o diversificadas las maneras de entender ese proceso antropológico y Y de reconstrucción. el segundo libro, entonces, ¿qué es el segundo libro? Es que eso es lo que yo te decía, mira, el primer libro El es de primero, autobiografías ajá, de ese, todos los que egresamos, compañeros, ok. ajá, de la generación del 90 al 94. Y el segundo libro, Entonces, en este primer libro describimos de que algunos no sabíamos ni qué era la antropología, o sea, llegaron a estudiar antropología sin saber qué era. ujú, Entonces, bueno, nos platican todo lo que fue su descubrimiento, ¿no? De ese ámbito de la antropología. sí. Y en este segundo libro hablamos sobre las autoetnografías y las autobiografías ya en los ámbitos laborales. Ah, ok, 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 ok. Entonces, el primer libro no es el de las autoetnografías, Sí, también.
El primero y el segundo son Sí, de es de autoetnografías. autoetnografía. Ah, ok. En ambos hablamos de la autoetnografía, que es un método antropológico, Sí, sí, ¿vale? sí. Pero en una vamos a hacer una descripción desde nosotros, nuestro asombro de salir de la carrera de antropología, lo que significó estudiar antropología, con qué nos encontramos cuando salimos de la carrera. Y en el segundo ya vienen los campos laborales en donde específicamente hablamos de a dónde nos insertamos dentro de la sociedad, ¿no? A qué nos dedicamos como tal. Ok. Oye, y me decías, este libro es autogestivo, estos dos libros son autogestivos. Son Es decir, no autogestivos, son publicados por la UAM. ¿no? No son publicados por ninguna institución porque nosotros pertenecemos a diferentes instituciones. O sea, estudiamos en la UAM, eso es lo que nos reconoce o nos hace que nos agremiemos, que nos reunamos, pero no trabajamos en una institución específica. Pero hay un compilador, hay una introducción, ¿o no? Nosotros somos coordinadores. Yo hablaba del doctor Víctor Manuel García Torres. Ajá. Él es profesor en la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la UNAM y trabaja justamente todo lo que son los temas de salud y la cultura, obviamente. Ajá, yo como antropóloga social trabajo en una universidad privada que se dedica a la fisioterapia. O sea, yo estoy dentro de la licenciatura de fisioterapia y también es un tema de salud. Entonces, aplicó la antropología a un tema específico, ¿no? Sí, Que sí, sí, sería sí. la fisioterapia, por ejemplo, ¿no? Y esta parte es la que más me ha gustado, aparte de compilar los libros, pues, con mis compañeros, es trabajar esta parte de la fisioterapia, porque es un tema muy poco abordado, si no es que nulo, aquí en México. Mientras que en España hay un boom por la licenciatura en fisioterapia, en México apenas se está despertando, ¿no? Entonces es un tema nuevo y es un tema del cual podemos sacar mucho, digamos, muchos ejemplos básicos, ¿no? Porque llega el paciente y lo que yo decía hace un rato con respecto a la enfermería, ¿no? Llega el paciente, pero no nada más es un paciente, no nada más es un padecimiento, no nada más es una lesión. Viene detrás de él toda una serie de entendimientos culturales, religiosos, ¿verdad? Y mágicos religiosos inclusive. Y curiosamente, la coordinadora de la Universidad de América, que es donde yo estoy, ella es chilena, y me decía es que yo no entendía por qué la gente cuando se lesiona, primeramente va con el huesero, primeramente va con el que le va a hacer el mal de ojo, le va a limpiar el mal de ojo, etcétera, ¿por qué van con todas esas personas antes que venir con nosotros? Pues porque es una cuestión cultural, ¿no? Entonces, cuando empezamos a hablar y a trabajar ese tema, ellos como extranjeros, porque son varios extranjeros los que están dentro de esa universidad, empiezan a entender el comportamiento social de los mexicanos, ajá, de por qué nosotros vamos o recurrimos a otras alternativas antes que ver a los profesionales de la salud. Sí, antes del fisioterapeuta está el huesero, indudablemente. Exacto, exacto. Este, Y antes que llevarlo al doctor, a lo mejor lo curo de empacho sí. o le paso el huevo para el mal de ojo, Ah, ¿no? Y hasta después que veo que es fiebre, bueno, pues ahora sí lo llevo al doctor. Ajá, es entender eso. ok. Oye, Nora, pues platícanos dónde podemos conseguir tus libros, si quieres contarnos ahí tus redes o si tienen ustedes alguna página como colectivo para que alguien interesado pueda echarle una mirada a sus textos. Claro que sí. Bueno, pues aquí sería directamente a mi correo electrónico, que sería nsapata@amerique.edu.mx. Y también sería junozapata2018@gmail.com.mx o Nora Zapata en Facebook. Ok. Ajá, así es como nos pueden contactar para venderlos porque nosotros no tenemos quien los distribuya. Nosotros mismos somos los que los promovemos y los vendemos. ¿Qué tiraje tienen?
Pues mira, A ver si nosotros alcanza. tenemos, ajá, no, pues qué padrísimo, más de 500 libros, te juro que sí hay. Bueno, órale. Sí, sí, sin problema. Ok. Y este es el último libro del que te estaba hablando, de Antropología y Fisioterapia y Salud. Ah, ok. Ese es otro libro. Este es otro libro. O sea que nos ha dado por escribir bastante. Qué bueno. Oye, pues qué gusto, la verdad, e interesante poder conocer este ejercicio, digamos, ¿no? Antropológico, efectivamente valioso porque es fuera de todo este ámbito académico a veces muy estirado y que nos O muy permite restrictivo, ¿no? Tal ac- vez. acercarnos de una manera más humana, digamos, a los colegas Claro, y al trabajo que hacen los colegas a veces, donde a mí me da la impresión que sí puede generar cierta frustración, ¿no? Estarse dedicando a hacer otra cosa que no. Estudió uno porque pues uno está con la ilusión, mientras estás en la universidad, de ejercer, digamos, ¿no? Pues Nora, ha sido un gustazo. Gracias por esta charla. Esperamos que mucha gente esté interesada en el texto y que puedan acercarse a ti y poder tener esta oportunidad de leerlos y que ustedes sigan claro que sí, con mucho trabajando gusto. con sus textos, ¿no? Gracias. Y gracias y Muchas felicidades. gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Gracias por permitirme hablar un poco más de lo que nosotros hacemos. Y pues gracias también por permitirnos promover nuestros textos. Felicidades por su trabajo, ¿eh? De verdad. Muchas gracias. Barra Ichiri Bitácora Antropológica Niwan. En Etnografía Estudio hacemos la bitácora antropológica. Fue un gusto. Igualmente, Nora. Oye, antes de que nos vayamos.